Muestreo. Es entendido como la selección de un conjunto de personas o cosas que se consideran representativos de una población, con la finalidad de estudiarla. Este es, por lo tanto, una herramienta de la investigación científica, que tiene como función determinar qué parte de la población debe examinarse. La muestra debe lograr una representación adecuada de la población, en la que se reproduzcan los rasgos esenciales de dicha población que son importantes para la investigación. Existen diferentes tipos de muestreo, pero generalmente pueden dividirse en dos grandes grupos: métodos de muestreo probabilístico y métodos de muestreo no probabilístico. Método de muestreo aleatorio o probabilístico. El requisito más importante del muestreo probabilístico es que todos en una población tengan la misma oportunidad de ser seleccionados, por lo que este tipo de muestreo utiliza métodos de selección aleatoria. Por ejemplo, si tenemos una población de 30, cada uno tendría una posibilidad de 1 de 30 de ser seleccionado. Este método utiliza la teoría estadística para seleccionar al azar un pequeño grupo de personas de una gran población y predecir que sus respuestas en conjunto coincidan con la población en general. Muestreo aleatorio sí. Es un tipo de muestreo probabilístico que se aplica al tomar una muestra en la que todos los elementos del universo tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Este funciona a través de dos formas: muestreo sin reemplazo. Muestreo sin reemplazo. No se devuelven los elementos extraídos a la población hasta que no se hayan extraído todos los elementos de la población que conforman la muestra. Por sorteo. Se debe identificar cada una de las unidades de la población mediante números consecutivos. Luego, se introducen en un recipiente y se mezclan. Se extraen de una en una hasta completar el tamaño de la muestra. Tabla de números aleatorios. Son tablas que muestran conjuntos de dígitos agrupados, tanto en sentido vertical como horizontal. 10 dígitos de 0 a 9. Excel. Aleatorio entre. Usando la función en Excel aleatorio entre. Muestreo con reemplazo. Es aquel en que un elemento puede ser seleccionado más de una vez en la muestra. Para ello se extrae un elemento a la población, se observa y se devuelve a la población, por lo que de esta forma se pueden hacer infinitas extracciones de la población, aun siendo esta finita. Estratificado. El muestreo estratificado es una técnica de muestreo probabilístico, en donde el investigador divide a toda la población en diferentes subgrupos o estratos. Luego, selecciona aleatoriamente a los sujetos finales de los diferentes estratos en forma proporcional. El muestreo aleatorio estratificado cuando el investigador desea resaltar un subgrupo específico dentro de la población. Esta técnica es útil en investigaciones porque garantiza la presencia del subgrupo clave dentro de la muestra. Muestreo por conglomerados. Este se emplea cuando la población es demasiado grande y dispersa. Por ejemplo, si se pretende conocer el tipo de alimentación de los niños de preescolar de Fresnillo, Zacatecas, y lo queremos hacer mediante este tipo de muestreo, tenemos que seguir 3 pasos. El número 1 es que tenemos que dividir la población en grupos. Para ello, la población son todos los niños de nivel preescolar y los grupos los seleccionamos mediante jardines de niños. En este caso seleccionamos 6. Para el paso número 2 se selecciona al azar algunos de estos grupos. Para ello tenemos papelitos del 1 al 6 que corresponden a los jardines y vamos a hacer una selección. En este caso tenemos el 3, el 5 y el 6. El 3 es Felipe Ángeles, el 5 es Ollín Yolistle y el 6 el 20 de noviembre. Para finalizar tenemos el paso 3. Esto se toma una muestra aleatoria de cada uno de los grupos seleccionados. Vamos a seleccionarlos. En este caso, bueno, pues que seleccionamos este y este. Ahora bien, vamos a indicar cuáles fueron. Fueron en el número 3, fueron 2 mujeres, que fue Felipe Ángeles. Ollín Yolistli fueron una mujer y un hombre. Y en el 20 de noviembre, un hombre y una mujer. Y este es
Muestreo polietápico. El muestreo polietápico no requiere un marco muestral que identifique los elementos que conforman la población. La población es dividida por áreas geográficas y se selecciona una muestra de esas áreas en forma aleatoria y se realiza un muestreo o censo para determinar los elementos de cada área elegida que serán encuestados. Por ejemplo, de la pregunta ¿cuál es la muestra necesaria para establecer la prevalencia de daños en los ojos en pacientes diabéticos? Todos los pacientes diabéticos hacen un conglomerado. Se selecciona una muestra, los cuales están conformados por hospitales y centros de salud. Se selecciona una muestra de centros de salud y después una muestra de pacientes de cada hospital, los cuales serán nuestros elementos muestrales. Muestreo sistemático. Este tipo de muestreo se basa en enlistar a toda la población y elegir al primer individuo para la muestra de forma aleatoria, y luego, a partir de un intervalo definido por el investigador, se seleccionará a cada individuo. Supongamos que necesitamos extraer una muestra de 6 personas sobre una población total de 30. El primer intervalo seleccionado para la muestra es el número 3. A partir de este, con un intervalo de 5, se seleccionará a los próximos individuos hasta completar la muestra. De modo que la muestra seleccionada será el número 3, 8, 13, 18, 23 y 28. Método de muestreo no probabilístico. Estos métodos no sirven para realizar estimaciones inferenciales sobre la población, pues no tienen certeza de que la muestra extraída sea representativa, ya que no todos los sujetos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Esta es una técnica en la cual el investigador selecciona muestras basadas en un juicio subjetivo en lugar de hacer la selección al azar. Entre los métodos de muestreo no probabilísticos más utilizados en investigación encontramos los siguientes. Intencional o discrecional. Es una técnica de muestreo no probabilístico, donde el investigador selecciona a las unidades que serán muestra en base a su conocimiento y juicio profesional. El discrecional se utiliza en los casos en que la especialidad de una autoridad puede seleccionar una muestra más representativa que pueda arrojar resultados más precisos que mediante otras técnicas de muestreo probabilístico. El proceso consiste en elegir intencionalmente a dedo a los individuos de la población sobre la base del conocimiento o juicio de la autoridad o investigador. Muestreo incidental. Este se conforma por sujetos que son accesibles y están presentes en un lugar determinado y en el momento preciso. Un ejemplo de ello es, si se quiere saber si la población está de acuerdo con el tipo de alimentación que se brindan en el preescolar Octavio Paz, utilizarán la muestra mediante los papás que vayan llegando a dejar sus hijos al jardín de niños. Si la muestra no es suficiente, esperarán a la hora de salida. Así sucesivamente hasta que se complete la muestra deseada. Muestreo por bola de nieve. En este tipo de muestreo se eligen participantes que conducen a otros. Por ejemplo, ¿cuál es el nivel de depresión en mujeres que han hecho abortos ilegales? El investigador contactará a una población inicial. Ellas podrán contactar a mujeres que pasen por la misma situación. Muestreo por cuotas. Es un método de muestreo no probabilístico en el que los investigadores pueden formar una muestra que involucre a individuos que representan a una población y que se eligen de acuerdo con sus rasgos o cualidades. Los investigadores
Pueden decidir el rasgo según el cual se llevará a cabo la selección del subconjunto de la muestra para que ésta pueda ser efectiva en la recolección de datos y que puedan generalizar toda la población. En las etapas iniciales de un estudio, los investigadores pueden recolectar datos representativos de una muestra formada utilizando el método de muestreo por cuotas. Es muy similar al muestreo estratificado. La principal diferencia entre estas dos técnicas es que en el muestreo por cuotas, los elementos de la muestra no se seleccionan aleatoriamente de cada estrato como se hace en el muestreo aleatorio estratificado.